Una tranquila tarde, James disfrutaba de un momento de paz en su casa cuando notó que un grupo de personas se acercaba a su propiedad. Vestían uniformes que vagamente se parecían a los de la policía, pero algo en ellos parecía sospechoso. A la cabeza del grupo iba una mujer con el pelo corto y teñido, quien se presentó como representante de la Asociación de Propietarios, JOA, por sus siglas en inglés. Afirmó que James había violado varias reglas de la JOA y que debía enfrentar consecuencias inmediatas. El grupo actuaba con un aire de autoridad, exigiendo que James cumpliera con sus órdenes. Incluso amenazaron con arrestarlo si se resistía. Lo que no sabían era que James era el alguacil del pueblo, un hecho que decidió mantener en secreto por el momento. Observó su comportamiento con calma, dándose cuenta de que no tenían idea con quién estaban tratando. La mujer, a quien James luego supo que se llamaba Karen, comenzó a enumerar las supuestas violaciones. Agitó una placa de plástico y lo acusó de todo, desde el mantenimiento inadecuado del césped hasta modificaciones no autorizadas en su propiedad. James escuchó pacientemente, notando lo absurdas que eran sus acusaciones. Cuando Karen terminó su diatriba, James preguntó cómo planeaban hacer cumplir su llamado arresto. Karen, claramente desprevenida ante esta pregunta, dudó antes de que uno de sus acompañantes se acercara con un par de esposas de plástico. James no pudo evitar esbozar una sonrisa. Sabía que era su momento de darle la vuelta a la situación. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Por cierto, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios, tenemos curiosidad. Cuando el hombre con las esposas de plástico se acercó, James decidió que era hora de revelar su verdadera identidad. Con calma, sacó su placa oficial de alguacil del pueblo. El grupo se quedó paralizado, su confianza evaporándose en un instante. James los acusó de hacerse pasar por agentes de la ley y de intentar una detención ilegal. Les explicó que sus acciones no solo eran ilegales, sino también punibles por la ley. El grupo comenzó a balbucear, ofreciendo excusas y disculpas débiles. Karen, visiblemente alterada, intentó defender sus acciones, pero sus palabras no convencieron a nadie. Al darse cuenta de que estaban en problemas, el grupo se retiró rápidamente, dejando a James en su jardín con una sensación de satisfacción silenciosa. A la mañana siguiente, James se despertó y descubrió que sus botes de basura habían desaparecido. Inmediatamente sospechó de Karen y sus compinches de la JOA. Efectivamente, pronto recibió un sobre de la JOA, lleno de multas y amenazas por supuestas violaciones. James no se molestó en leer toda la carta. Sabía que era solo otro intento de intimidarlo. Sin dudarlo, rompió el sobre y lo tiró a la basura. No iba a permitir que Karen o la JOA lo intimidaran. Mientras continuaba con su día, James no podía sacudirse la sensación de que esto no era el final de las travesuras de Karen. Sabía que intentaría algo más y estaba decidido a estar preparado para lo que fuera que viniera. Unos días después del enfrentamiento con la falsa policía de la JOA, James notó un cono naranja colocado frente a su garaje. Adjunto a él había un aviso que decía que su garaje sería clausurado debido a supuestas violaciones de las reglas de la JOA. El aviso, firmado por Karen, afirmaba que el garaje representaba un peligro para la seguridad y necesitaba una inspección inmediata. James sabía que esto era otro de los trucos de Karen para acosarlo. Arrancó el aviso del cono y lo tiró a un lado, luego movió el cono a la acera. Mientras lo hacía, Karen apareció, con los brazos cruzados y una expresión de satisfacción en su rostro. «Esta es una orden oficial de la JOA», declaró, señalando el cono. «No puedes simplemente ignorarlo». James respondió con calma, «No tienes autoridad para cerrar mi garaje. Si tienes un problema real, llévalo a las autoridades correspondientes». Karen resopló y se alejó, pero James sabía que esto no era el final. Más tarde esa semana, James recibió la visita de la policía local. Karen había presentado un informe falso, alegando que él operaba un negocio ilegal desde su garaje.
Sin embargo, los oficiales rápidamente se dieron cuenta de que el informe no tenía fundamento. James reconoció a uno de los oficiales y les explicó el conflicto en curso con Karen y la Joa. Los oficiales se disculparon por la inconveniencia y le aseguraron que registrarían el informe falso como una broma. El plan de Karen había salido mal, pero James sabía que ella no se detendría allí. A la mañana siguiente, James se despertó con el sonido de maquinaria pesada afuera de su casa. Miró por la ventana y vio a un grupo de trabajadores preparándose para excavar en su jardín. Karen estaba al otro lado de la calle, observando con una sonrisa de satisfacción. James se acercó a los trabajadores y les preguntó qué estaban haciendo. Le explicaron que la Joa los había contratado para reparar una fuga en una tubería subterránea. James supo de inmediato que esto era otro de los planes de Karen. Les dijo a los trabajadores que esperaran hasta que pudiera verificar la legitimidad del trabajo. Karen, al ver la demora, se acercó rápidamente e insistió en que el trabajo continuara de inmediato. James se enfrentó a Karen, exigiendo ver pruebas de la supuesta fuga en la tubería. Karen, como de costumbre, no tenía ninguna evidencia, pero insistía en que el trabajo era necesario. James, cansado de sus tácticas, reveló su placa de alguacil del pueblo y le advirtió que estaba cruzando una línea. No tienes derecho a ordenar trabajos en mi propiedad sin pruebas, dijo con firmeza. Si continúas acosándome, no tendré más remedio que tomar acciones legales. Karen, al darse cuenta de que estaba en desventaja, llamó a regañadientes a los trabajadores para que se retiraran. Pero la mirada en sus ojos le dejó claro a James que esto no había terminado. Ella estaba decidida a hacerle la vida difícil y él sabía que tenía que mantenerse un paso adelante. Unos días después de los incidentes del garaje y la fuga de la tubería, James recibió otra carta de la Joa, Asociación de Vecinos. Esta vez, era un aviso formal que amenazaba con el desalojo por supuestas violaciones repetidas de las normas del vecindario. La carta, firmada por Karen, enumeraba una serie de acusaciones absurdas, desde la eliminación inadecuada de basura hasta la modificación no autorizada del paisaje. James sabía que la Joa no tenía autoridad legal para desalojarlo, pero la carta claramente buscaba intimidarlo. También notó que algunos de sus vecinos lo miraban de reojo, probablemente influenciados por la campaña de difamación de Karen. Decidido a no dejar que Karen ganara, James decidió actuar. Comenzó a reunir pruebas de su acoso y se preparó para enfrentarse directamente a la Joa. James asistió a la siguiente reunión de la Joa, donde Karen presidía con un aire de prepotencia. Comenzó abordando las supuestas violaciones, señalando a James como un vecino problemático. Cuando le llegó su turno para hablar, James señaló con calma pero firme que la Joa no tenía autoridad legal para desalojar a nadie. También cuestionó la legitimidad de las supuestas violaciones, presentando pruebas que contradecían las afirmaciones de Karen. Karen, turbada, intentó recuperar el control de la reunión insistiendo en que las reglas de la Joa eran vinculantes. Sin embargo, varios vecinos comenzaron a expresar su apoyo a James, cuestionando los motivos y métodos de Karen. La reunión terminó sin una resolución, pero James se sintió confiado de haber expuesto la verdadera naturaleza de Karen. No mucho después de la reunión de la Joa, Karen intensificó su acoso llamando a la policía para que inspeccionara la propiedad de James. Alegó que él estaba operando un negocio ilegal y violando las leyes de zonificación. Cuando la policía llegó, James los recibió con calma y les explicó el conflicto en curso con Karen. Los oficiales, familiarizados con el papel de James como alguacil del pueblo, rápidamente se dieron cuenta de que las quejas eran infundadas. Realizaron una breve inspección y no encontraron evidencia de irregularidades. Antes de irse, le aseguraron a James que tomarían nota del informe falso y le aconsejaron que presentara una denuncia formal contra Karen y la Joa por acoso. James supo que este era un punto de inflexión. La credibilidad de Karen se estaba desmoronando, y era solo cuestión de tiempo antes de que sus maquinaciones se desentrañaran por completo. La denuncia formal de James contra Karen y la Joa desencadenó una investigación.
A medida que las autoridades profundizaban, descubrieron una serie de revelaciones impactantes. Karen había estado desviando fondos de la JOA para uso personal, falsificando resultados electorales para mantener su posición e intimidando a los residentes que cuestionaban su autoridad. La evidencia era abrumadora. La Junta de la JOA, al darse cuenta de la magnitud de la mala conducta de Karen, celebró una reunión de emergencia y votó unánimemente para destituirla de su cargo. Karen, ahora expuesta y desacreditada, no tuvo más remedio que renunciar. La investigación también reveló que Karen había estado utilizando la JOA como una herramienta personal para acosar y controlar a los residentes, particularmente a James. Con su reputación en ruinas, Karen se vio obligada a abandonar el vecindario, poniendo fin a su reinado de prepotencia. Con Karen fuera, la JOA se reorganizó por completo. La nueva junta, elegida por los residentes, trabajó para restaurar la confianza y la transparencia. Revisaron las normas del vecindario, eliminando restricciones innecesarias y revocando multas injustas. James, ahora visto como un héroe por sus vecinos, fue invitado a unirse a la junta. Declinó la oferta, pero se ofreció a ayudar en lo que fuera necesario para asegurarse de que la JOA sirviera a la comunidad en lugar de oprimirla. El vecindario comenzó a sanar y un sentido de camaradería reemplazó la tensión que Karen había fomentado. Los residentes que una vez evitaron a James ahora lo saludaban cálidamente, agradecidos por su valentía al enfrentarse a Karen. Mientras James se sentaba en su porche una tarde, reflexionaba sobre los eventos de los últimos meses. Lo que había comenzado como una serie de disputas menores se había convertido en una batalla por la justicia y la equidad. La caída de Karen fue un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, sin importar cuánto poder crean tener. El vecindario finalmente estaba en paz y James sintió una profunda satisfacción. Se había enfrentado a una acosadora, no con ira o violencia, sino con paciencia, inteligencia y determinación. Mientras observaba la puesta de sol sobre las calles tranquilas, James no pudo evitar sonreír. Karen se había ido, la JOA se había reformado y el vecindario era más fuerte que nunca. Era un nuevo capítulo para todos, y él estaba listo para disfrutar de la calma que llegó con él. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para mostrar tu apoyo.